Tres grupos, uno en el ámbito europeo, los otros dos en el ámbito hispanoamericano. Hay conceptos como el ensayo, la historiografía, la bibliografía, la Biblia, el ensayo religioso, bueno, religioso en el ámbito de la religión, el ensayo filosófico, literario, histórico, psicológico, psiquiátrico y más conceptos, además de intelectuales que dejaron huella en el periodo de la edad contemporánea. Los 20. Fue un grupo de 20 pintores belgas, dibujantes y escultores que se formó en 1883 por el abogado, editor y empresario de Bruselas, Octave Moss. Por cierto, voy a hablar de Octave Moss también en el ámbito de la cultura belga. Dos grupos en el ámbito cultural artístico de Hispanoamérica. El Grupo Florida, el Grupo Boedo. El Grupo Florida fue un conjunto informal de artistas vanguardistas argentinos, principalmente escritores y pintores, que surgieron en la década de los años 20 y principios de los años 30 y se caracterizaron por su interés en las vanguardias europeas, pues entre ellos el surrealismo, el ultraísmo. Por cierto, el ultraísmo destacó en España y por su búsqueda de innovación formal en el arte. Su nombre proviene de la calle Florida, en Buenos Aires, donde se reunían especialmente en la confitería Richmond. Tradicionalmente se opuso al grupo Boedo, que tenían una orientación más social y realista. Y en torno al grupo Boedo, que fue un agrupamiento informal, también un grupo de artistas de vanguardia en Argentina, durante la década de los años 20. Tradicionalmente, la historiografía cultural argentina lo puso al grupo Florida. Ambos dejaron huella y fueron grupos opuestos, según la historiografía, en la cultura argentina y también de Hispanoamérica. La historiografía es el estudio de cómo se ha escrito la historia, incluyendo las metodologías, perspectivas y teorías utilizadas por los historiadores para construir narrativas sobre el pasado. En esencia, es el análisis de la escritura de la historia en sí misma. La historiografía es llevar a cabo métodos, metodologías, perspectivas y teorías utilizadas por los historiadores con el objetivo de construir una narración sobre el pasado. ¿Y cómo se lleva a cabo esta? Un análisis de la escritura de la historia en sí misma. Así es como una explicación de cómo la historia, bueno, pues, se lleva a cabo pues, a través de la información, y la monografía es un trabajo escrito y detallado sobre un tema específico que busca agotarlo desde diferentes perspectivas y enfoques. Es un tipo de texto expositivo explicativo. Puede ser de una investigación bibliográfica o de una investigación original. Su objetivo principal es proporcionar una comprensión profunda y exhaustiva del tema tratado. La monografía es centrarse prácticamente en un tema concreto, lo que, por ejemplo, en una persona, una figura histórica importante, y llevar a cabo todos los acontecimientos. Por ejemplo, se pueden poner de muchos: Carlos V, Felipe II, Napoleón Bonaparte, de Fórmula 1, del tiempo, de periodistas, de artistas, de escritores, de pensadores. Y se lleva a cabo un estudio muy específico sobre esa figura y se va desarrollando poco a poco a través de la bibliografía con el objetivo de investigar y de llevar a cabo pues, esa tesis, o también decir, ¿por qué no?, o la publicación de libros. Dos ensayos totalmente diferentes, el ensayo y el ensayo cristiano. El ensayo es un tipo de texto escrito que presenta una reflexión, análisis o evaluación sobre un tema específico. Generalmente es desde una perspectiva del autor. Normalmente un ensayo es algo subjetivo, no es objetivo, es algo que lo explica pues cualquier autor, escritor, cualquier artista. También puede ser historiador, filósofo, psicólogo, psiquiatra, sociólogo. Y se caracteriza por ser un género literario que combina la exposición de ideas con la argumentación y la reflexión personal. ¿En qué es lo que se caracteriza el ensayo? Pues es un género literario, es verdad, que combina la exposición de ideas con la argumentación, porque tiene que dar argumentos, porque tiene que llevar a cabo una reflexión personal. Y en torno al ensayo cristiano, que es un texto argumentativo que explora temas relacionados con la fe cristiana, ya sea desde una perspectiva teológica, ética, histórica y experiencial, de la experiencia, puede analizar doctrinas, la vida de personajes bíblicos, la relación entre razón y fe o la práctica de la vida cristiana en el mundo actual. El ensayo cristiano es lo mismo. Lo que pasa es que el problema ya es una reflexión, análisis o evaluación sobre un tema específico, pero más concretamente sobre teología, ética, historia y también sobre experiencias. Pero en realidad al final lo que hace es analizar doctrinas, un ensayo cristiano, porque te analiza la vida de personajes bíblicos, la relación que hay entre la razón y la fe, como hablan los teólogos y también los filósofos, y bueno, todo los intelectuales en el ámbito de las ciencias sociales, e incluso también en las propias ciencias, y la práctica de la vida cristiana con el mundo actual, es decir, cómo el ser humano se desarrolla con la religión.
Ensayo filosófico, ensayo literario. El ensayo filosófico es un texto en prosa que explora y analiza conceptos, ideas y argumentos relacionados con la filosofía. Busca profundizar y reflexionar sobre temas fundamentales como la existencia, el conocimiento, la ética y la realidad, entre otros. ¿De qué se encarga un ensayo filosófico? De analizar conceptos, ideas, argumentos relacionados con el ámbito filosófico, con el pensamiento que sería la filosofía, o qué es la filosofía, y lo que busca es profundizar y reflexionar sobre temas fundamentales, entre ellos la existencia, de qué, bueno, pues el ser humano, qué es lo que hace aquí, es el conocimiento del ser humano, la ética, cómo se comporta, la realidad que tiene el ser humano con el resto, primero individual y luego social mente, es decir, el resto del mundo, o bueno, sí, el resto del mundo. Y un ensayo literario es un texto en prosa donde el autor explora un tema de interés de manera subjetiva y reflexiva, utilizando un lenguaje estético y a menudo incorporando elementos personales y creativos. Se diferencia de otros tipos de ensayos por su enfoque en la literatura, la subjetividad del autor y la búsqueda de una conexión profunda con el tema. Y en cambio, el ensayo literario es en prosa, igual, pero lo que explora es un tema de interés relacionado con la subjetividad y la reflexión, y que utiliza un lenguaje estético, a menudo siempre incorpora elementos personales y creativos, y que se diferencia con el resto, como el ensayo filosófico, que se centra en la subjetividad del autor y la búsqueda de una conexión profunda con el tema. La filosofía, el ensayo filosófico se centra en temas más filosóficos, la existencia, el conocimiento, la ética y la realidad, entre otros puntos o conceptos importantes en torno al ser humano. Y el ensayo literario se centra más en el ámbito artístico, en algo personal, creativo, un lenguaje estético, algo subjetivo por parte del autor, búsqueda de esa conexión profunda con un tema en concreto. El ensayo filosófico se centra en temas de la filosofía, la literatura se centra en temas relacionados con el arte literario, que es más ameno, más sencillo que la filosofía, eso está claro, la literatura. Pero que ambos también, tanto la filosofía como la literatura en un ensayo, pueden llevar a cabo reflexiones y cuestiones pues, importantes sobre la vida y el entorno del ser humano con el resto y con él mismo. El ensayo histórico, ensayo teológico. El ensayo histórico es un tipo de texto académico que analiza, interpreta y contextualiza eventos, personajes o periodos históricos, utilizando fuentes primarias y secundarias para respaldar su argumento. Se diferencia de una simple narración por su enfoque crítico y argumentativo, donde el autor presenta sus propias reflexiones y conclusiones basadas en la evidencia. ¿Qué es un ensayo histórico? Lo que hace un autor, un historiador, pues lo que hace es analizar, interpretar y contextualizar, ya sea eventos, periodos, una biografía de personajes o de varios, o periodos históricos, es decir, eventos que hayan surgido, pues que sean importantes, de figuras importantes en la historia, o periodos históricos. Y siempre se tiene que informar a través de las fuentes primarias y secundarias con el objetivo de tener argumentos para poder dar explicaciones y poder tener respuestas y luego tener también para respaldar esos propios argumentos. ¿Qué diferencia entre una simple narración con un ensayo histórico? Que el ensayo histórico es mucho más crítico porque es un enfoque crítico argumentativo donde el autor presenta sus propias reflexiones y conclusiones basadas en la evidencia. Es decir, que el ensayo histórico lo que se centra es más en analizar y buscar fuentes primarias y secundarias con el objetivo de llevar a cabo un tema en torno a eventos, personajes o periodos históricos para que sea mucho más ameno al lector. El ensayo teológico es un texto académico que explora temas relacionados con la fe, la religión y la teología, permitiendo al autor desarrollar una reflexión crítica y personal sobre estas materias. Este tipo de ensayos combina la investigación teórica con la experiencia personal del autor, buscando responder a preguntas teológicas relevantes y profundizando en la comprensión de la fe. El ensayo teológico lo que intenta es llevar a cabo o se informa sobre temas relacionados con el mundo de la religión, pero de una manera lo lleva a cabo la reflexión crítica y personal en torno a las materias. ¿Qué es lo que lleva o realizan este tipo de ensayos? ¿Qué es lo que combina? Pues la teoría con la experiencia personal del autor, es decir, que él se informa más lo suyo y con el objetivo de llevar a cabo preguntas teológicas, que es igual que la filosofía, lo que pasa es que la filosofía se cuestiona más al ser humano. El ensayo teológico se cuestiona más esa relación del ser humano con el ser supremo, la divinidad, y para ello, pues lo que intenta es comprender la fe con esas preguntas de teología. El ensayo ético y el ensayo epistemológico. El ensayo ético es un tipo de texto argumentativo que explora, analiza y reflexiona sobre temas relacionados con la moral, las normas y los valores que guían el comportamiento humano. Su objetivo principal es examinar crítica las implicaciones éticas de ciertas acciones.
pues ya sean situaciones, ideas, utilizando argumentos lógicos y referencias a teorías éticas relevantes. El ensayo ético, para resumirlo en sí, tiene mucha relación con el ensayo filosófico porque explora, analiza y reflexiona sobre temas relacionados con la moral, como la filosofía, las normas y los valores que guían a cómo el ser humano se comporta. Pues su objetivo es ver esa forma de examina al final cualquier ensayo ético sobre cómo el ser humano se va comportando y se lleva a través de ciertas acciones, situaciones o ideas, es decir, cómo el ser humano, un ensayo ético es explorar el comportamiento humano a través de sus relaciones personal, con el resto y también con las normas. Y el ensayo epistemológico es un texto académico que explora los fundamentos, límites y métodos del conocimiento humano, especialmente el conocimiento científico. Este tipo de ensayo analiza cómo se genera, justifica y valida el conocimiento, considerando factores sociales, psicológicos e históricos que influyen en la construcción del saber. Y el ensayo epistemológico lo que se centra es en fundamentos, límites y métodos dentro solo del propio conocimiento humano, que sería el método científico. Y se lleva a cabo este tipo de ensayos pues, en el que se genera, justifica y valida el conocimiento. ¿Cómo? Con los factores sociales, psicológicos y también históricos que influyen al final en la construcción del propio saber del ser humano y todo lo que le rodea. El ensayo psicológico y el ensayo psiquiátrico son dos temas importantes en el ámbito del pensamiento, junto con la filosofía, la historia, también la religión, que tuvo una influencia desde la Edad Media hasta hoy en día, y luego la ética o la literatura. Y el ensayo psicológico es un tipo de texto en el que se analiza, interpreta o reflexiona sobre temas relacionados con la psicología, utilizando un enfoque personal y reflexivo. Puede explorar diversos aspectos como el comportamiento humano, la mente, las emociones, las relaciones interpersonales o problemáticas psicológicas específicas. El autor presenta una visión y argumentos sobre el tema, a menudo utilizando un estilo literario y una estructura flexible, que es lo que se encarga un ensayo psicológico, de analizar, interpretar, reflexionar sobre temas relacionados con el ámbito psicológico. Bueno, que sería no, es la psicología. Y esto se lleva a cabo con un enfoque personal reflexivo. ¿Cómo? Pues, como por ejemplo, por varios conceptos: el comportamiento humano, la mente, las emociones, las relaciones interpersonales o problemáticas psicológicas específicas. Y el autor lo que presenta es una visión y argumentos sobre el tema, a menudo pues, utilizando un estilo literario y una estructura flexible, porque un ensayo psicológico lo que intenta llevar a cabo es cómo vive el propio autor, cómo lo escribe. Pues a lo mejor los personajes que viven, si cuenta una novela psicológica o psiquiátrica, o que sea literaria dentro del ámbito psicológico, que es asistido, sobre todo en el realismo, y bueno, muchos escritores rusos llevaron a cabo esta forma literaria psicológica en muchas de sus novelas, sobre todo la literatura rusa del siglo XIX, y los problemas que tenía además el país. Pero bueno, esto se ha llevado a cabo en España y en otros países europeos, pues importante, Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros tantos también. Y el ensayo psiquiátrico es un tipo de texto en el que se analiza y reflexiona sobre temas relacionados con la salud mental y las enfermedades mentales, desde una perspectiva específica, para abordar diferentes aspectos como la historia de la psiquiatría, los paradigmas actuales, el estigma asociado a los trastornos mentales o la experiencia personal con la enfermedad mental. El ensayo psiquiátrico se encarga casi de analizar problemas incluso ya todavía más que el psicológico, aunque ambos lo intentan, pero ya con un problema mucho más, que serían paradigmas actuales, estigma asociado a los trastornos mentales, la experiencia personal con la enfermedad mental, es decir, que tenga cualquier autor que escriba, y luego además lo que se lleva a cabo en un ensayo psiquiátrico es salud mental y las enfermedades mentales. Pero esto ya es mucho más específico. Lo psicológico es más profundizar un poco en ese comportamiento humano, la mente, las emociones, las relaciones interpersonales o problemáticas psicológicas específicas. El ensayo psiquiátrico o la psiquiatría lo que ya incorpora o explica mucho más específicamente son la salud mental, las enfermedades mentales desde una perspectiva ya más específica. Y ya te habla dentro del ámbito de la psiquiatría, de los paradigmas actuales, del estigma asociado a esos trastornos mentales, la experiencia personal si el paciente ha tenido enfermedad mental, es decir, es mucho ya más específico, pero vamos, dos son muy importantes y hay que decir que ensayos filosóficos hay muchos, muy conocidos, literarios, históricos, éticos, pero ensayos psicológicos y psiquiátricos hay los mismos y es verdad que se conocen más la literatura, la historia, la filosofía y la ética que la psicología y la psiquiatría, pero ha habido novelas que han realizado
con este estilo, en lo psicológico. Esa novela psicológica que muchos artistas la han hecho desde el siglo XIX hasta hoy en día y bueno, no desde el siglo XIX, desde el nacimiento de la humanidad, en la época ya de la antigua Grecia y también posteriormente en la antigua. La sociología, la historia, la filosofía, la psiquiatría, la psicología, la ética son materias relacionadas con el ámbito de la investigación del pasado. El ensayo artístico o el arte está más relacionado con la literatura. Y el ensayo sociológico es un tipo de ensayo de texto académico que analiza los fenómenos sociales utilizando conceptos y teorías sociológicas. Busca comprender cómo las personas interactúan en sociedad, cómo se forman las relaciones sociales y cómo se construyen las instituciones y normas sociales. La sociología se encarga del estudio del comportamiento humano. La filosofía se hace preguntas de cómo el ser humano es, de cómo viene, cómo se forma, por qué está aquí. La historia es la historia de la humanidad, cómo el ser humano comenzó hace millones de años hasta hoy en día. La psicología y la psiquiatría es el pensamiento relacionado con la mente y con el estudio del ser humano, como realizar una radiografía metafórica, porque no es una radiografía como tal, que lo haga un psiquiatra o un psicólogo, pero es una radiografía pues, sí, metafórica, lo digo yo así. Y a partir de ahí, el ensayo sociológico es eso, es la forma de cómo se interpretan, cómo interactúan los humanos, primero individualmente, luego con el resto y luego a través de las instituciones o lo que bueno, pues, llevan a cabo las instituciones. Normas de tráfico, otro tipo de normas, por ejemplo, lo que no se debe hacer, políticas, por ejemplo. El ensayo artístico es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa temas relacionados con el arte, combina la reflexión estética con la expresión del autor. A diferencia de otro tipo de ensayos, el ensayo artístico se centra en la experiencia estética, pieza y la interpretación subjetiva de las obras de arte sin necesariamente buscar conclusiones definitivas o resultados científicos. El ensayo artístico en sí lo que intenta es analizar, interpretar, evaluar todos los temas relacionados con el ámbito del arte. ¿Y cómo se lleva a cabo? Pues a través de la reflexión estética o la expresión del autor. Porque la única diferencia es que, claro, lo que busca un ensayo artístico es más la experiencia estética, lo bello, la interpretación subjetiva. No tiene que buscar, para explicarlo así, métodos científicos. A diferencia de un ensayo sociológico, filosófico, histórico, ético, psiquiátrico, psicológico, pues el ensayo artístico es igual que el ensayo literal. El objetivo es al final llevar a cabo una reflexión, pues es verdad que se reflexiona, pero con ese concepto estético, para que sea, porque la literatura y el arte, en verdad, yo lo digo, sí que tiene relación con el mundo también de la psicología, que hay literatura psicológica, hay arte psicológico, está claro, pero que son más ensayos relacionados con es método subjetivo. Lo otro es más científico, empírico. El ensayo criminal como un análisis o reflexión sobre un crimen, ya sea desde una perspectiva literaria, fílmica o incluso científica. Puede ser un ensayo académico sobre las causas de la criminalidad, por ejemplo, que se realice en una escuela, en una universidad o en el instituto, o una obra de ficción que explora los motivos de un criminal, o una película que investiga el caso de un criminal. Normalmente el ensayo criminal pues está relacionado, pues, bueno, viene a la memoria, pues sobre todo las películas y las series, pero que se puede llevar a cabo en la vida real, seguro que sí. Y el periodismo es la disciplina y profesión dedicada a la obtención, elaboración y difusión a través de diversos medios de comunicación. Se centra en investigar, analizar y presentar noticias y acontecimientos relevantes para una audiencia, con el objetivo de informar, educar y formar opinión pública. ¿De qué se encarga el periodismo? De informar y de intentar llevar a cabo investigaciones, análisis y presentar noticias y acontecimientos con el objetivo de que la audiencia lo comprenda lo más sencillo posible. Eso es lo que se encarga el periodismo. La biografía es la historia de la vida de una persona escrita por otra persona o por el propio individuo, que es la autobiografía que la voy a explicar. Y generalmente se centra en los momentos más significativos de la vida de alguien, incluyendo detalles sobre su nacimiento, logros, fracasos y cualquier otro aspecto. La biografía se diferencia de la monografía porque la monografía se especifica en un tema concreto. Que la biografía también puede ser igual, lo que pasa es que la biografía lo que se lleva a cabo son información un pelín menos detallada que la monografía. La biografía es contar, por ejemplo, a lo mejor la vida de Carlos V y contar también las batallas que realizó, por ejemplo, o de Napoleón Bonaparte, o de Carlos III, o por ejemplo, de un piloto de Fórmula 1, de Lewis Hamilton, Fernando Alonso, de Carlos Sainz, me da igual cualquiera,
o de Vettel, de lo que han hecho a lo largo de su trayectoria deportiva. Pues haces una biografía de su vida cuando nació tal y se lleva a cabo, y bueno, luego su fallecimiento también, si es así, y lo que realizó. Y la autobiografía es la narración de la vida de una persona escrita por ella misma. Es un género literario donde el autor es protagonista de la historia que cuenta. Implica la reconstrucción de la propia vida, está dando eventos importantes, experiencias personales, logros y reflexiones. Una autobiografía es diferencia de la biografía, en la cual que es el propio narrador el que cuenta su propia historia a través de lo que ha vivido en eventos, experiencias personales, logros, reflexiones, y de ahí cuenta él mismo su propia vida. Y la biografía es centrarse a lo mejor en una persona, o a lo mejor también que el propio individuo lo realice de sí mismo, con el objetivo de llevar a cabo una información detallada desde su nacimiento, todo el contexto en el que vivió, los fracasos y cualquier otro tipo de aspecto de su vida, ya sea histórica, deportiva o incluso del ámbito de la ciencia o de cualquier otro ámbito. La bibliografía y la Biblia. La bibliografía es una lista ordenada de referencias de las fuentes utilizadas en un trabajo académico o de investigación. Estas referencias pueden incluir libros, artículos, páginas web y otros materiales que se consultaron para desarrollar el trabajo. La bibliografía se coloca al final del documento y sirve para dar crédito a los autores originales y permitir que otros lectores puedan consultar las fuentes originales. La bibliografía es una lista ordenada de referencias de fuentes que son utilizadas pues, a través de un trabajo académico o de una investigación y que puede ser de libros, artículos, de internet, páginas web normalmente y más acordes sobre todo y otros materiales que se consultaron para desarrollar el trabajo. Pero que claro, que el objetivo al final, lo que hace la bibliografía es colocar al final del documento, se ponen donde se busca esa información, bueno, pues en una página web o lo he buscado en el libro de tal de esta información. Y ahí es cuando ya da crédito a ese trabajo de que viene de otros autores originales, porque claro, si tú no pones eso, estás realizando algo que no es correcto y permitir que otros lectores pues, puedan cortar las fuentes originales. Si pones poco a poco la bibliografía, los puntos donde se explica cada cual, ahí se va a entender mucho más a través de un trabajo académico o incluso en una investigación. Con el objetivo de que yo he buscado información, por ejemplo, si yo digo, yo voy a buscar o busco información de cualquier filósofo, por ejemplo, y tengo que buscar un ejemplo, digo yo, pues, Aristóteles, Platón, da igual, y tengo que buscar pues, a lo mejor busco en la página web y digo, pues lo he buscado en esta página web y tengo que escribirlo al final de la narración, con el objetivo de que cuando se evalúe tenga que sea lo correcto y se vea que, bueno, pues ha buscado o en un libro, he buscado de ello y he sacado alguna información sobre esos dos filósofos, por poner un ejemplo, o en otros materiales, con el objetivo de consultar y desarrollar aún más el tema de Platón y Aristóteles, por ejemplo. Y la Biblia es un conjunto de libros canónicos que en el cristianismo y en otras religiones se considera producto de inspiración divina y un reflejo registro de la relación entre Dios y la humanidad. ¿Qué es la Biblia? Un conjunto de libros canónicos que en el cristianismo y otras religiones se consideran al final la inspiración divina. Un reflejo registro de esa relación que hay entre el ser humano y Dios. Tras finalizar los conceptos, me centro ya en los intelectuales en Europa y en Hispanoamérica. Octave Mirbeau fue escritor francés, fue educado en un colegio de jesuitas de Vannes y más tarde describió aquel periodo de su vida en la novela autobiográfica Sebastián de 1890. Tomó parte en la guerra del 70 y entró luego en la administración. La guerra del 70 se refiere a esa guerra entre Francia y Prusia, cuando Francia pierde Alsacia y Lorena y luego, bueno, Alsacia y Lorena, cuando el Imperio Alemán es derrotado, Francia los vuelve a recuperar después de la Primera Guerra Mundial. La cultura belga es muy importante en el ámbito francés, en Europa, en Occidente y no tan conocida en España. James Ensor fue pintor belga, participó en los movimientos de vanguardia de comienzos del siglo XX y que influyó en el expresionismo y en el surrealismo. Destacó por la originalidad de su obra y su relación con el grupo artístico de los 20, que fue un grupo de 20 artistas que lo formó Octave Moss, que fue eh, una figura importante, la voy a explicar. Y bueno, la obra de James Ensor es de Intrigue de 1890. ¿Y quién fue Octave Moss? Que fue crítico de arte, escritor y abogado belga. Fue el fundador de ese grupo de los 20 eh, y bueno, pues una figura muy importante como crítico y luego, bueno, pues también como abogado en el mundo cultural.
Todo el mundo conocemos a Jorge Luis Borges, uno de los escritores más importantes del ámbito argentino, de la literatura y también de la cultura hispanoamericana, y su hermana Noa Borges también fue artista. Su hermana fue pintora, dibujante, ilustradora gráfica y crítica de arte argentina. Perteneció al grupo de Florida, el cual he explicado en las primeras diapositivas, ese grupo que surgió de las vanguardias, del surrealismo, del ultraísmo, en la década de los años 20 y principios de los años 30 en Argentina, y su hermano Jorge Luis Borges apodó a su hermana Noa y la retrataba así. Ambos fueron importantes en la cultura argentina. Con ello, finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el ámbito cultural y muchos conceptos dentro de la cultura, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.